Muy bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles, queridos amigos, hermanos. Nos encontramos nuevamente para leer una pequeña porción de la palabra del Señor y escudriñarla también, para ver qué es lo que el Señor tiene para compartirnos el día de hoy. El tema de hoy tiene por título Todo es para bien, todo es para bien. Vamos a adentrarnos en esta declaración que es muy potente y vamos a usar un texto que nos sirve como base también para poder aprender algunas enseñanzas respecto a este tema. Quisiera antes comentarles, sí, que durante la semana estuve escuchando un podcast de nuestro querido Franco Figueroa. Fue de mucha bendición. La verdad es que era bastante breve. 1 minuto 40 segundos. Pero la verdad es que era preciso. Yo diría hasta quirúrgico. Eh, el título de este podcast era El pintor. Y Franco en ese audio nos hablaba respecto a cómo poder mirar desde la perspectiva de Dios. Y específicamente hablaba él del puntillismo, de esta técnica de pintura, que cuando la miramos de cerca vemos un sinnúmero de puntos de colores, pero que no nos dicen absolutamente nada. Pero al alejarnos, al mirarnos desde una distancia prudente, nos damos cuenta de la verdadera obra de arte que está realizando el pintor. Y al pensar en este tema, reflexionaba y me daba cuenta que muchas veces en nuestra vida es muy similar. Sucede lo mismo. En el día a día, en el afán diario, en nuestras actividades diarias, hay situaciones que son complicadas, otras que son buenas. Y la verdad es que vemos nuestra vida muchas veces como un montón de puntos de colores, pero no logramos alejarnos y mirar desde la distancia en que Dios nos observa y poder mirar desde su perspectiva nuestra vida y darnos cuenta cómo el Señor está pintando nuestra vida cada día y haciendo de nuestra vida la obra de arte que Él espera. Entonces, adentrémonos en el texto que tenemos para el día de hoy. La idea es enfrentarnos a este versículo, es confrontarnos también con este versículo. Se encuentra en Romanos 8, 28. ¿Ya? Dice así el texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es un texto realmente hermoso. Nos habla de algunas características especiales y quisiera poner énfasis. Amar a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esto está el foco también de nuestro tema el día de hoy. Pero también nos dice a aquellos a los cuales, dice, conforme a su propósito, son llamados. Dice que hay un propósito también en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, tal vez nos podemos enfrentar a este versículo desde diferentes perspectivas. Si no lo conoces, la verdad es que puedes estar viviendo tu vida como quieras o desde tu propia óptica. Hay algunos que se enfocan en este versículo y dicen, ¿sabes qué? Voy a ser el motor de mi vida, el amor a Dios. Y ese es su foco. Y es lo que los moviliza a diario. Hay otros que tal vez están buscando permanentemente en Dios que los ayude a bien. Y vemos casi como nuestra relación con Dios, con un Dios utilitario, en el sentido de que me sirve en la medida que me ayuda bien o que las cosas me favorecen. O busco las bendiciones o busco lo que me hace bien permanentemente, pensando que eso es tener una buena relación con Dios. Y la tercera posibilidad es que tal vez entendiste que hay un propósito en tu vida, pero tal vez ese propósito está absorbiendo todas tus energías y has dejado de amar a Dios y tal vez has dejado de que de amar el proceso que Dios está haciendo contigo y que te lleva a que todas estas cosas te ayuden a bien. Entonces no podemos amar solo el propósito. Tenemos que vivir amando a Dios, entendiendo que Dios traiga este entendimiento a nuestra vida para saber cómo Él está obrando en cada una de nuestras etapas, para que estas cosas nos ayuden a bien, estas circunstancias nos ayuden a bien, pero también debemos entender que hay un propósito mayor de Dios que es encauzarnos para que podamos cumplir nuestro objetivo, que es lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces adentrémonos en este tema. Y qué mejor comprenderlo a la luz de la palabra
Para ello vamos a ver, en un breve tiempo, tratar de repasar rápidamente tres o cuatro historias que nos van a traer una comprensión especial respecto a este versículo. La primera de ellas, le puse un título que dice, Dios prepara un libertador. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la vida de Moisés. Y si la revisamos rápidamente nos damos cuenta de algunas enseñanzas que nos van a permitir entender este versículo y darle un peso especial en nuestra vida. Tenemos entonces, la primera, un libertador. Es lo que Dios estaba buscando al levantar a Moisés. Recordemos que era un tiempo en que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba como esclavo allí en Egipto. ¿Y qué sucede? El rey dice la palabra que el rey sintió temor del pueblo porque Dios estaba prosperando mucho al pueblo de Israel. Estaba haciendo que crecieran, que se multiplicaran. Entonces fue idea del rey el poder someterlos bajo esclavitud. Entonces dijo, este pueblo pudiera en algún momento levantarse contra nosotros. Entonces dijo el rey, ¿sabes? Sometámoslo en esclavitud. Sometámoslo en esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Empiezan a colocarle personas responsables de los tributos, empiezan a hostigar al pueblo, empiezan a hacer que la gente empiece a trabajar en las ladrilleras, haciendo estos ladrillos y construcciones para el imperio. Pero también hay un edicto del rey que dice, sabes, todos los nacidos varones deben morir. Y el rey pide a las parteras de Israel y les dice, todo varón que nazca debe morir y las mujeres deben vivir. Entonces da esa orden, esa instrucción. Y la palabra es clara cuando dice, y las parteras temieron a Dios y dijeron, no podemos hacer eso, atentar contra estos niños que están naciendo, contra estos bebés que están naciendo. Y ellas tuvieron, dice, temor de Dios, se preocuparon y no hicieron caso al faraón, aún a costa de sus propias vidas, aún a riesgo de sus propias vidas. Entonces esto es muy potente, porque el rey después las manda a llamar y las confronta. Y las mujeres tuvieron que dar la cara allí, estas parteras. Pero dice la palabra que Dios halló gracia en ellas. Y porque ellas preservaron la vida de estos niños, de estos varones que estaban naciendo, Dios las prosperó a ellas también en sus familias y también en su maternidad. Entonces, aquí entendemos, hay algunas enseñanzas que son muy valiosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros planes, nuestros proyectos, lo que estamos ideando también, los sueños que hay en nuestro corazón, no se llevan a cabo porque no hemos sido capaces de ayudar a otros a parir. Recordemos que en ese tiempo generalmente las que oficiaban las que tenían este oficio de parteras eran mujeres que eran estériles, que no podían tener sus propios hijos y ellos dedicaban también su vida a ayudar a otras mujeres a tener sus hijos. ¿Y qué sucedió? Que en este proceso de velar, de guardar a estos bebés para que no murieran, fueron ellas también bendecidas y sus vientres dieron fruto. Entonces, como les decía, pasa muchas veces eso, que en la medida que somos indiferentes y cuidamos nuestro propio vientre, nuestros propios proyectos, nuestros propios planes, lo que estamos haciendo es generar un vientre infértil, porque nuestros proyectos no van a dar a luz mientras no seamos capaces de ayudar a otros también a parir. Entonces, en la medida que tú y yo ayudamos a otros a que puedan gestar sus proyectos, sus planes, también Dios habilita nuestro vientre para que pueda ser fértil y para que puedan nuestros proyectos dar el fruto que esperamos. Es una buena interrogante. ¿Será que muchas veces nuestros proyectos no se concretan porque no hemos sido capaces de apoyar a los que están a nuestro alrededor para que sus proyectos den fruto? Entonces, en la medida que lo hagamos, sé que Dios nos va a bendecir y vamos a dar un fruto también. Entonces, este es el tiempo en que Dios está levantando hombres y mujeres que son capaces también de velar por el que está al lado, apoyarlos de manera desinteresada. Y eso va a hacer también que sus vientres den fruto, sus planes den fruto y se puedan concretar también. Entonces, este era el tiempo en el que estaba siendo oprimido el pueblo de Israel. Y allí Dios necesitaba un libertador. Y fue así que Dios preparó a Moisés
la madre de Moisés, teniendo este temor de que muriera su hijo, lo guardó. Dice la palabra que fue capaz de guardarlo más o menos 3 meses. Y de allí, cuando vio que ya la muerte era inminente, tuvo que tomarlo y despojarse de su hijo y soltarlo, ponerlo en esa canasta y dejarlo junto al río. Entonces, en ese proceso de soltar, ese proceso doloroso de mamá, de tener que soltar lo que más ama, de tener que soltar a su hijo, ¿le ayudó a bien o no? ¿Fue capaz de vivir este proceso y entenderlo, saber que le iba a ayudar a bien? Ella amaba a Dios, era una mujer temerosa de Dios, pero ¿fue capaz de entender esto? Si lo vemos en ese instante, es probable que, al igual que todos nosotros, cuando estamos en la misma circunstancia, solo podemos ver los pequeños puntitos, más no vemos la pintura completa. Y puede que ella en ese momento haya tenido temor y no haya entendido el propósito verdadero. Pero si nos alejamos un poco, ese bebé fue encontrado por la hija de Faraón y empezó a vivir en el palacio. Y Dios le generó en Moisés todas las herramientas necesarias para que pudiera posteriormente libertar también al pueblo. Dios no podía utilizar un Moisés con mentalidad de esclavo. Dios tenía que cambiarle la mentalidad a Moisés y tenía que vivir en palacio, tenía que tener las herramientas necesarias y la mentalidad de conquistador para poder enfrentar el nuevo tiempo que venía para el pueblo de Israel. Es así como Dios hace las cosas. Nos toma, nos mueve, nos relaciona con determinadas personas. Nos saca muchas veces de nuestro núcleo familiar y nos relaciona con distintas personas que van a hacer un aporte en nuestra vida, que van a darnos esa capacidad de pensar de una manera distinta y de vivir nuestra vida de una manera distinta para que pueda dar el fruto que Dios está preparando. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, Dios estaba guardando el pueblo y preparando un libertador para poder sacar a su pueblo de esa esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra que Él tenía preparada para ellos. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y hay un requisito, a los que aman a Dios. Entonces, esa es la primera historia, un libertador. Vamos a la segunda. La segunda historia es un sacerdote y un profeta conforme a su corazón. Dice la palabra que llegó un tiempo en que el pueblo de Israel escaseaba mucho la palabra, escaseaba mucho la revelación. Y fue así como Dios levantó un Samuel que nació del vientre de Ana, una mujer que era estéril, que no podía concebir hijos. Y dice que esta mujer lloraba abundantemente, era discriminada también, producto de no tener hijo. Y ella fue una vez al templo y dijo, Señor, dame un hijo, y lloró. Dice que incluso el liderazgo religioso allí la tuvo por ebria, pensando que estaba ebria porque lloraba y clamaba y no se escuchaba absolutamente nada de sus labios porque ella tenía una oración intensa pidiéndole a Dios un hijo. Y así fue como Dios respondió esa oración. Y tuvo a Samuel. Y ella se despojó, al igual que en la primera historia, se despojó de su hijo y dijo, yo voy a tener un hijo, pero este hijo va a honrar a Dios. Y tomó a este hijo y lo dejó, lo dejó también en el templo para el servicio del Señor. Y Dios tomó a Samuel y lo hizo un sacerdote y un profeta que volvió el corazón del pueblo a los caminos del Señor. Entonces es así como Dios restauró el sacerdocio, es así como Dios levantó a este hombre, que fue producto de muchas lágrimas y producto de oración también de una madre. Así que si tú eres madre y estás clamando hace tiempo, estás pidiéndole a Dios por tu hijo, ten por seguro, ten la confianza que Dios está escuchando esa oración y que Él es capaz de hacer que tu hijo vuelva a sus caminos, que tu hijo conozca a Dios, que tenga un encuentro con Él y que pueda servirle también todos los días de su vida. Ese es el anhelo de cada padre y de cada madre. Entonces, amado,
Tenemos que a través de la historia cargada de lágrimas de la mamá de Moisés, Dios se propició un libertador. A través de una historia de vida cargada de lágrimas de Ana, Dios levantó a un Samuel. Veamos una tercera historia, y es cuando Dios quiso levantar un gobernador. Y para ello, Dios levantó a José. Recordemos muy brevemente la historia de José. José era un soñador, tenía sueños y podía revelar los sueños que estaban también en el corazón de Dios. Dios le entregaba estos sueños y los podía interpretar. Y había mucha envidia también con sus hermanos. Dice la historia que una vez pasó una caravana y los hermanos lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Luego, llegando a Egipto, dice también que fue acusado injustamente. Él sirvió también y se olvidaron de él en la cárcel. Fue abandonado. Tuvo tiempos de honra, pero tiempos de encarcelamiento. Hasta que llegó el momento en que el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Y fue allí cuando se acordaron de José y lo mandaron llamar. Y José interpretó el sueño de faraón y le dijo: vienen 7 años que van a ser de mucha abundancia, pero después de ellos vienen 7 años que van a ser de mucha hambruna. Le dijo: faraón, usted busque una persona que sea sabia y entendida, para que en estos 7 años de abundancia sea capaz de organizar todo y juntar los recursos necesarios para sobrevivir en estos 7 años posteriores que van a ser de hambruna. Y Faraón nombró a José como gobernador de Egipto, el segundo bajo él. No había otro que tuviera mayor autoridad que José. Ahora, ¿cuál era la finalidad? José, hay varias lecciones que podemos aprender ahí. José, era imposible que el José que vivía con su familia pudiera haber llegado a este puesto de autoridad. Solo un José procesado, un José abandonado, un José en la cárcel, un José olvidado, un José postergado, un José acusado injustamente, fue el proceso que Dios utilizó para generar un carácter adecuado para poder liderar. El carácter potente que necesitaba José para gobernar con sabiduría también el Egipto. Entonces, cuando vemos la mano de Dios en estos procesos, nos damos cuenta que la finalidad mayor de Dios era poder rescatar al pueblo que iba a pasar por una hambruna muy grande y que gracias a José su familia iba a estar guardada, su familia iba a estar protegida en este tiempo de hambruna. Entonces la mirada de Dios siempre es mayor a lo que nosotros podemos dimensionar. Nosotros vemos la dificultad, vemos el problema, vemos la situación puntual, pero Dios mueve las fichas perfectamente para que pueda concretarse todo su propósito. Entonces tenemos 3 historias que vamos conociendo o vamos repasando. Dios levantando un libertador, Moisés. Dios restaurando el sacerdocio a través de Samuel. Dios buscando un gobernador para su pueblo, para protegerlo de este tiempo de hambruna, que era José. Pero también Dios envió a su Hijo, envió a Jesús. Y a través de esta historia también tenemos otras enseñanzas que podemos sacar. Jesús llegó a nacer en el vientre de María. Y recordemos que posteriormente tuvo un ministerio potente. Él predicó el Evangelio, libertó a mucha gente que estaba oprimida, realizó muchas sanidades, multiplicó el pan también para darles de comer. Pero quisiera centrarme en una sola escena de la vida de Jesús. Y es Jesús junto a Barrabás y Pilatos, que estaba allí pidiéndole al pueblo: ¿a cuál de los dos quieren liberar? Como un producto de la festividad de la Pascua. Y nos damos cuenta allí que el pueblo eligió a Barrabás y no eligió a Jesús. Entonces, muchas veces nosotros optamos por Barrabás en vez de optar por Jesús. Porque al enfrentarnos a Jesús, vemos su santidad y Él nos muestra nuestra vida como en un espejo.
Nos damos cuenta que no somos tan honestos como esperamos, como quisiéramos. Nos damos cuenta que nuestra vida no es tan recta como nosotros soñaríamos. Nos damos cuenta que pecamos. Nos damos cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús nos muestra nuestra realidad. Entonces hay muchos que tratan de escapar de Jesús y prefieren optar por Barrabás. Pero también, si nos damos cuenta, Barrabás nos representa a nosotros. Porque en vez de recibir nosotros el castigo, lo recibe Jesús que está a nuestro lado. En vez de nosotros cargar con nuestra culpa, viene Jesús y muere también por nosotros. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva, no nos queda otra cosa que dar gracias a Jesús porque Él ocupa nuestro lugar. Y porque en su vida, en el proceso que pasó de su vida, fue insultado, fue golpeado, su costado atravesado con la lanza. Se burlaron de Él, ¿sí? Su corona de espinas hizo que se rompiera su frente también, sus vasos sanguíneos, y derramara de su sangre. Entonces, en todo su proceso de vida, cuando Él pidió que sus amigos estuvieran con Él acompañándoles para orar, sus amigos se quedaron dormidos. Y Él les decía, pero no pueden velar conmigo un instante para orar. Mas ellos, el sueño los vencía y se dormían. Entonces, amados, cuando nos encontramos con Jesús y entendemos que después vino el proceso de su muerte en la cruz, tú podías decir cómo eso va a ser para bien o cómo Dios va a encauzar eso para bien. Pero hay algo que quiero decirte, que aún la muerte de Jesús, que Satanás pensó que era una gran victoria, Dios la tornó para bien, porque a través de esa muerte y resurrección nosotros, tú y yo, tuvimos salvación. Dios tiene el poder de transformar todo, aún la muerte, para bien. Y si es capaz de hacerlo, cualquier situación que tú y yo hayamos vivido en nuestra vida, Dios la puede tomar, transformar para bien y hacer que todas esas cosas abunden de bendición para nuestro propósito. Si tú y yo le amamos, todo lo que pasemos nos ayudará para bien y nos encaminará al propósito que Él tiene trazado para nuestras vidas. Entonces, si vemos a Jesús con poder, entregando su vida y dando esa tremenda victoria, nos damos cuenta que esa victoria ha perdurado a través de los años y nos ha alcanzado. Amados, entendamos entonces cuando este versículo nos dice lo siguiente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, eso es lo primero que tenemos que tener. Asegurarnos de amar a Dios para entrar en el versículo. Si tú no le has conocido, este es el tiempo de buscarle. Es el tiempo propicio en que puedes encontrarte con Jesús. Es el tiempo de decirle, Señor, yo te amo. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz y lo recibo como salvación de mi vida. Y en ese instante vas a entrar también como un hijo a relacionarte con el Padre. Dice la palabra entonces, lo primero, sabemos que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, todas las cosas, no está hablando de algunas, las cosas buenas solamente. Aquí nos dice todas las cosas, aun por malas que fueran o complicadas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamado también que Dios te está haciendo en esta hora. Y es tiempo de oírlo y de decirle, Señor, yo quiero lo que tú estás anhelando en tu corazón para mi vida. Es tiempo de reflexionar, que Dios traiga entendimiento de este versículo en nuestra vida, porque así nos va a permitir mirar nuestras situaciones cotidianas desde la óptica de Dios. Va a traer ese entendimiento especial que anhelamos y vamos a ser capaces de enfrentarnos a las distintas situaciones con madurez, con carácter, con la fortaleza y desde la óptica de Dios, entendiendo nuestros procesos como parte del propósito eterno de Dios. Amados, tú podrás decirme, sabes que estas 4 historias son muy hermosas, son tremendos hombres de Dios. Pero la verdad es que tal vez no estemos ninguno de nosotros en este nivel.
Pero sí te puedo decir que nosotros algo tenemos de cada uno de ellos. Tal vez tú no seas un libertador como Moisés, pero sí tienes la capacidad de poder hablar a otros, de poder sacar a otros también de esclavitud, de situaciones complicadas que las tienen oprimidos. Y Dios te ha dado la autoridad para que puedas ir y también libertar a aquellos que están oprimidos y que están cautivos. Tal vez no seas el segundo del reino como José, pero sí Dios ha hecho algo importante en ti. Te ha puesto en un lugar preciso y estratégico para que puedas también ayudar a otros que están pasando momentos de necesidad y que están viendo tiempos difíciles. Este es un tiempo especial, este tiempo de pandemia. Es un tiempo también de mucha gente que está cesante, mucha gente que está muy, muy complicada. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo? Dios te ha puesto en esa ubicación, con esos recursos, en esa situación, para que puedas intervenir al igual que José y puedas también ayudar a los que necesitan, sostenerlos en este tiempo difícil, hacer un aporte, participar. Nosotros estamos trabajando también con la Fundación Social G20 y estamos apoyando fuertemente con canastas familiares, en ayuda social. Estamos haciendo un trabajo acá en la zona lacustre de la Araucanía. Y Dios ha abierto puertas para que podamos también llegar a muchas, muchas familias que están muy complicadas en este tiempo, con una canasta familiar o con una ayuda económica que pueda ser de bendición. No necesitas ser José para hacerlo, pero sí necesitas tener el entendimiento de que Dios te ha puesto en un lugar para también preservar la vida de muchos y ayudar a los que están a tu alrededor. Pero también, al igual que Samuel, Dios puede usarte también para conectar a otros con Jesús, para que otros puedan volver y restaurar su sacerdocio, puedan volver a encender el fuego también en sus corazones y poder nuevamente sentir ese amor por Dios y conectarse con Él, como lo hizo Samuel. Fue tan potente en la vida de Samuel que hay una declaración hermosa que Dios dice: ninguna de sus palabras cayó por tierra, porque Dios las sostuvo. Dios sostuvo todas las palabras que entregó Samuel, porque él sirvió rectamente. Así también, si servimos nosotros rectamente al Señor, Dios va a sostener nuestra vida, va a sostener nuestro ministerio, va a sostener también lo que nosotros hagamos para que sea agradable también ante el Señor. Y por último, nosotros tenemos una participación especial con Jesús. Somos los encargados de anunciar aquellas buenas nuevas, estas palabras de salvación, para que puedan llegar a tu vida y poder decirte que Jesús murió en la cruz. Pero eso no fue en vano, sino que Él murió y resucitó para darte salvación. Si aún no le conoces, ese es el tiempo oportuno. Ese es el tiempo de amarle y de entrar en este versículo de Romanos 8:28. Aferrarte a Él y vivirlo. Y decir: yo amo a Dios y sé que todas las cosas, buenas o malas, me van a ayudar a bien y me van a permitir avanzar y encaminarme en mi propósito. Amados, tengamos un tiempo especial de oración por esta porción de la palabra. Amado Dios, yo quiero bendecir en esta hora a nuestros amigos y hermanos. Pedirte, Señor, que cada una de sus vidas pueda posicionarse en este versículo. Te pido que, Señor, que toques los corazones, Padre, para que pueda el amor en ellos abundar, Señor, para ti. Para que así, Señor, podamos, Señor, entender y vivir este versículo. Que el amor por ti sea el motor de sus vidas, sea el foco, sea el centro, Señor. Que traigas entendimiento también para saber que todas las cosas les ayudan a bien. Y que por último sean capaces de disfrutar el avanzar hacia el propósito que tú tienes preparado para sus vidas, Señor. Sabemos que el amor va a ser el que va a abrir las puertas y que vamos a empezar a entender nuestra vida con la dimensión precisa que tú tienes y vamos a andar en el propósito que tú nos has preparado.
Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de estas familias, Señor, a cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gusto, amados, de poder conectarnos nuevamente, disfrutar de una pequeña porción de la palabra, y los dejamos invitados para un nuevo HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.